La decisión de imponer aranceles a Colombia por parte de Estados Unidos no solo encarece las exportaciones en el país, también genera inestabilidad financiera y presión sobre la tasa de cambio, lo que afecta directamente los costos operativos de las empresas. Lo que sí puede pasar es que eventualmente si exportamos menos, tengamos un efecto, digamos, sobre tasa de cambio, en el sentido de que tendremos menos dólares, de pronto nos sube la tasa de cambio, nos costarán más las cosas importadas. Esto evidencia que las repercusiones de una medida comercial van más allá del comercio exterior y tocan aspectos fundamentales del funcionamiento económico interno. Si Estados Unidos mantiene el arancel del 10%, Colombia podría perder 15.000 empleos en 2 años y las exportaciones caerían un 8%. Pero entonces, ¿cómo impacta esto a nuestra economía y qué implicaciones tiene para las empresas? Continuamos con el especial de guerra arancelaria y sus efectos en la economía de Colombia y el Valle del Cauca. Hoy hablaremos sobre el comportamiento de la tasa de cambio y la inversión extranjera como elementos que nos permiten medir el impacto de este anuncio en el desarrollo regional para grandes, medianas y pequeñas empresas. Es muy importante comprender que el canal de tasa de cambio conecta a la economía con las tasas de interés. La tasa de cambio es una válvula de seguridad que se abre y se cierra en función de esa presión interna que tenemos. Si la economía se ve afectada por una imposición de aranceles a sus exportaciones, vamos a tener una pérdida de eficiencia y de productividad que va a causar problemas de competitividad, y eso va a causar que la economía se resienta y pueda crecer mucho menos de lo que estábamos esperando sin una guerra arancelaria. La volatilidad cambiaria es una manifestación de la incertidumbre que producen este tipo de anuncios. Con un dólar que se estabiliza por encima de los 4.000 pesos, el país debe transformarse y las empresas deben tomar decisiones en distintos niveles gerenciales. En este escenario, la exposición de las empresas a factores externos se hace más evidente, especialmente en aquellas que dependen de insumos importados, tienen obligaciones en moneda extranjera o manejan márgenes operativos muy ajustados. La planificación financiera se vuelve más compleja y los riesgos asociados a esta fluctuación del dólar pueden comprometer la estabilidad de sectores clave para la economía nacional. La incertidumbre genera intranquilidad en los mercados y que los inversionistas busquen activos con menos riesgo como el oro y el euro. En este contexto, ¿cómo afecta el valor del dólar en la operación diaria, la planificación financiera y en la sostenibilidad de empresas medianas y pequeñas? El precio del dólar es un determinante importante para la toma de decisiones de las pequeñas y de las medianas empresas, toda vez que cuando el precio del dólar se incrementa es un castigo para las importaciones y un premio para las exportaciones. Cuando baja es todo lo contrario. Nuestras MIPYMES dependen mucho de las importaciones, sobre todo de bienes de capital y de insumos, que son el 80% del total de lo que traemos. Eso quiere decir que cuando el precio del dólar se incrementa se hace muy costosa su producción, pero también vendemos en mercados internacionales productos de muy escaso valor agregado. Cuando el dólar sube, por supuesto que se premia ese producto, pero cuando baja somos muy sensibles, dado que no tenemos elementos adicionales para sustentar ese valor, lo que llamamos competitividad. Al contrario, cuando el dólar baja, pues entonces se abarata más conseguir insumos para la producción, pero se castiga la rentabilidad de cualquier empresa que exporte. Si bien el valor del peso colombiano es débil frente al dólar, se prevé que la volatilidad de la moneda sea aún mayor en el mediano plazo, es decir, hacia el cierre del 2025 y comienzos del 2026. Para las empresas, esto significa un golpe en la gestión de costos, gastos de las compañías y probablemente se vea una alteración en la estructura de capital. Corficolombiana advierte que la incertidumbre asociada principalmente con la guerra comercial comenzará a afectar el desempeño de la economía colombiana en la segunda mitad del año. En este momento, el llamado a las empresas es a implementar estrategias de eficiencia y de productividad. Implementar una política arancelaria de manera generalizada, pues va a tocar y va a causar algunos choques de oferta, algunos choques de demanda que van a desestabilizar algunas economías. Los que más nos vamos a ver afectados somos los países emergentes, toda Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, que tenemos economías que no son altamente eficientes. Somos extremadamente productores de bienes básicos, los exportamos, pero no generamos el valor agregado necesario para poder competir en los mercados internacionales.
internacionales. Entonces, este problema que tenemos actualmente con los aranceles, lo que nos va a invitar es como la sabiduría oriental. A todo riesgo hay una oportunidad. Y entonces, en este caso, lo que nos está invitando esta guerra arancelaria es no solamente a ver Estados Unidos, no solamente ver a Canadá, a México, ya tenemos que estar viendo a Europa, ya tenemos que estar viendo a Medio Oriente, ya tenemos que estar viendo a Asia. Y yo creo que este es el momento oportuno para que empezamos a abrir los ojos y empecemos a darnos cuenta que esta dinámica internacional que está causando esta volatilidad en el precio del oro, esta volatilidad en el precio del petróleo, esta volatilidad en el precio del café, esta volatilidad en el precio del azúcar, todos commodities que producimos aquí en Colombia, pues va a traer la necesidad de generar valor agregado en la industria. Y yo creo que tenemos ya muchísima experiencia con todas las compañías vallecaucanas. Según el informe 105 de ritmo exportador de la Cámara de Comercio de Cali, el Valle del Cauca se consolidó como uno de los departamentos con mayor diversificación exportadora, con un crecimiento de 12,7% y expandió sus mercados de destino 4,4%. Esto revela un esfuerzo por parte de los empresarios en continuar diversificando y ampliando su oferta internacional. Pese al buen inicio de año, mantenemos nuestro pronóstico de crecimiento para 2025 en 2,6%, incorporando los posibles efectos negativos de las medidas arancelarias adoptadas por el gobierno estadounidense. Mientras las grandes empresas toman decisiones sobre eficiencia, productividad y apertura de nuevos mercados, el escenario para las MIPYMES es muy diferente. En el Valle del Cauca, el 99% del tejido empresarial está conformado por micro, pequeñas y medianas empresas que enfrentan el impacto de manera directa y con menos margen de maniobra. Entonces, ¿cómo afectan los aranceles a este tipo de empresas? Colombia está conformada en un 91% por microempresarios y en ese sentido pues sí se necesita una estrategia de gobierno que acompañe a las empresas a generar el camino que les permita ser más productivos, de tener ventas nacionales y distribuir el riesgo de las ventas nacionales con unas ventas internacionales. Cualquier incremento de arancel que hagan en Estados Unidos es un castigo para nuestras ventas en ese país, porque encarece nuestros productos en ese mercado. Considerando que nosotros tenemos una estructura exportadora tan heterogénea, un grupo muy pequeño de empresas que son grandes exportan la mayor parte de los productos a Estados Unidos, estamos hablando de cerca de 3/4 partes. Muchas empresas que son normalmente pequeñas hacen ese 25% adicional. O sea, ese arancel tiene el daño grande, sobre todo para las pequeñas empresas que tienen muy poco margen de maniobra para buscar alternativas. Las grandes empresas tal vez tengan un poco más de manejo. Cuando eso suceda, porque en este momento los aranceles se están utilizando más como un elemento de negociación política a nivel internacional, pues seguramente las más afectadas van a ser las MIPYMES. La incertidumbre afecta por igual a grandes y pequeños empresarios. Si bien ya muchos están tomando decisiones para sobrellevar este periodo de crisis, es clave invertir en habilidades gerenciales, formar a los líderes en prospectiva y gestión de riesgo en este proceso de adaptación empresarial. Y esos elementos de educación son fundamentales para que el empresariado, para que las directivas, para que toda la gerencia de las compañías tengan mejores habilidades. Y yo creo que uno de los factores diferenciadores de eficiencia, productividad y competitividad es mejorar las habilidades, no solamente académicas, sino prácticas. Cuando uno hace una maestría, cuando uno hace un posgrado, cuando hace un doctorado, pues está buscando cambiar al mundo con nuevas hipótesis, con nuevas teorías, con nuevas formas de hacer las cosas. Yo creo que este es el momento óptimo de crear esas estrategias emergentes para posicionar al Valle del Cauca como un referente no solamente logístico y de distribución, sino como un referente generador de valor. Aunque la experiencia de algunas multinacionales funciona como referente regional, las pymes enfrentan otras barreras adicionales, como el acceso limitado a formación, financiamiento y conocimiento normativo. Esto da cuenta de la urgencia del acompañamiento institucional para este tipo de empresas. Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen que entender que la academia es su aliado, toda vez que nosotros, a diferencia de ellos, sí tenemos la posibilidad de hacer toda esa evaluación de entornos y ese análisis estratégico para poder implementar acciones de cobertura del riesgo y de la facilidad de encontrar otros mercados. Normalmente el gerente de una MIPYME está muy concentrado en su día a día. Si logran comprender eso, la academia está a su servicio, en particular la Universidad del Valle tiene una gran oferta de extensión, es decir, todo lo que es formación continua, asesoramientos, etcétera, y sus posgrados que les permiten precisar más sus competencias para poder analizar
analizar mejor el contexto y tomar decisiones que sean pertinentes en un entorno más agresivo cada vez. La inversión extranjera también se convierte en un termómetro clave. Se plantean dos grandes perspectivas. Por un lado, que Colombia y el Valle puedan volverse atractivas al tener una tasa de cambio donde el dólar o la moneda extranjera tenga mayor rendimiento, y por otro lado se plantea que pueden presentarse señales de desinversión o aplazamiento de inversiones extranjeras ante la volatilidad del entorno. La caída de los precios del petróleo y la devaluación del peso colombiano que supera el 5% desajusta las finanzas públicas por el encarecimiento del servicio de la deuda. La incertidumbre mundial genera desconfianza a los inversionistas que buscan retirar su capital de países emergentes como Colombia y dirigirlo a economías más estables, lo que se podría haber reflejado en la caída de la inversión extranjera, el encarecimiento de las importaciones y menor crecimiento económico. Yo pienso que existe en este momento una fuerte devaluación, una depreciación de la moneda que hace muy atractivo la inversión extranjera en el corto plazo. Esta dinámica arancelaria ha hecho que países como México, como Canadá, como Centroamérica pierda una atracción muy importante que traía por sus tratados de libre comercio con Estados Unidos, pero ya nos dejaron el campo en las mismas condiciones y hoy Colombia puede estar compitiendo con economías como la mexicana, como la brasilera. El problema es estar preparado. Entonces, muchas de las compañías del Valle del Cauca ya han vivido en los 80 y en los 90 la apertura económica, sobrevivieron a unos momentos muy complicados por unos aranceles extremadamente difíciles, con unas normatividades y con unos elementos fitosanitarios muy complejos que les tomaron incluso hasta una década para poderlos cumplir y poder exportar de manera eficiente. Yo creo que hoy tenemos esa misma dinámica y esta vez estamos mejor preparados, tenemos mejor comunicaciones, mejor tecnología, tenemos una infraestructura vial mucho más fuerte, tenemos unos puertos que han ido avanzando en función de la internacionalización de nuestra economía. Es muy interesante el análisis de la inversión porque tiene varios factores que parecieran mostrar relaciones directas. Es un escenario complejo para poder decir que se va a cumplir toda la cartilla. Fíjese usted que el incremento de los aranceles en Estados Unidos lo hace a uno pensar que lo que busca ese país es que retornen las grandes empresas a producir allá, las que en algún momento salieron. Eso significa más flujo de inversión hacia Estados Unidos. Sin embargo, esa forma tan abrupta de hacer relacionamiento con el ámbito internacional que tiene la administración actual ha generado mucho nerviosismo interno, lo que ha hecho que esa respuesta no creo que vaya a ser muy automática. Podemos pensar entonces que esas inversiones se van a venir a buscar países como el nuestro para tratar de fomentar la competitividad encontrando socios estratégicos. Quizás sí, pero resulta que nosotros también tenemos elementos internos. Cuando digo nosotros es toda América Latina, tiene elementos internos que está alimentando la incertidumbre en lo político, en lo económico, en materia de ordenamiento social y de orden público, y ha hecho que quienes tienen en este momento el dinero y su disposición para invertir realmente están aplazando los proyectos con miras a un escenario que dé un poco más de certeza para la toma de decisiones. La volatilidad cambiaria sumada a la imposición de aranceles plantea un reto sin precedentes para empresarios de grandes, medianas y pequeñas empresas. Sin embargo, toda esta situación abre la puerta a discusiones más amplias sobre productividad, inclusión empresarial y fortalecimiento económico en el Valle del Cauca. Diferentes acciones como región, como Cámara de Comercio, para contribuir a la diversificación. Eso es sobre todo, como que estemos cada vez más listos para llegar a otros mercados. Vamos a estar preparando de manera profunda a los empresarios para que cuando lleguen a sentarse a esas reuniones estén mucho más preparados. Todo el aparato que tenemos actualmente empresarial industrial tiene que convertirse a las estrategias y metodologías ambientales neutras. Tenemos que pasar a la financiación verde, tenemos todo por hacer, deberíamos ser líderes por tener el Amazonas aquí, líderes en todo el tema de emisiones verdes, tenemos todo por hacer en la capacidad de poder empezar a negociar no solamente con China, sino con toda Asia y con todo Medio Oriente. Lo podemos hacer, tenemos las capacidades, tenemos las materias primas, tenemos la capacidad de generar valor y pues estamos en el Ecuador, en la zona ecuatorial podemos
podemos hacer cacao que no se consigue en ningún lado, podemos hacer azúcar 24 horas del día, los 365 días del año. Tenemos café, el mejor café del mundo. Tenemos una industria de vegetales, una industria de frutas, una industria maravillosa de peces. Tenemos un mar maravilloso. Tenemos todo por hacer. Tenemos que creerlo. Y al creer en lo nuestro, vamos a poder sacar adelante estos desafíos de corto plazo. Definitivamente debemos darle mucha prevalencia a la academia, a la conexión de la academia con las empresas y ese dúo para poder ir y resolver problemas de la sociedad. La coyuntura actual no solo pone a prueba la estabilidad económica del país, sino su capacidad de adaptarse y transformarse. La guerra arancelaria, la volatilidad del dólar y los cambios en la inversión extranjera nos recuerdan que la competitividad no puede depender de un solo actor o de un solo mercado. En este momento histórico, el reto no es solo resistir a la presión externa, sino generar soluciones desde adentro. Formar líderes preparados, crear alianzas entre el sector público y privado y fortalecer tanto a grandes compañías como a este otro 99% de empresas que representan el motor real de la economía regional. Los fenómenos que estamos revisando actualmente nos podrían obligar a reflexionar un poco sobre el tema de la globalización, de si la globalización se está entronizando o está dando marcha atrás. Realmente no podemos analizar el fenómeno en un solo plano. Lo que está sucediendo nos está mostrando que hay una preocupación de algunos países desarrollados, como el caso de Estados Unidos, quizá un poco Europa y tal vez otros ejemplos más, que se están mirando hacia adentro para reordenarse después de lo que pasó en pandemia. Pero eso no significa que da marcha atrás la globalización, significa que hay un nuevo juego político. Entonces, el gran reto que nosotros tenemos para entender cómo nos afectan esas variables en el contexto local es mayor análisis, mayor información. Hoy estamos más expuestos a la información que antes, por lo tanto la capacidad de filtrarla, de comprenderla y sobre todo de saber problematizar, ponerle nombre a esos fantasmas o a esas cuestiones que representan oportunidades y amenazas, que quiere decir que es el momento en que hagamos más diálogo entre las empresas y la academia para que podamos entender, comprender un poco qué es lo que está pasando y entre ambos determinar cuáles son las líneas de acción. Ustedes, los empresarios, porque son los que saben hacer la actividad y sacarla adelante, porque son los principales generadores de empleo y de oportunidades, y nosotros porque nos morimos de ganas de acompañarlos en ese proceso y de generar alternativas desde aquí, desde la academia. La Universidad del Valle está a su servicio. Enfrentar estos desafíos requiere una visión compartida donde cada decisión cuente, cada actor sume y cada estrategia construya el futuro que queremos para el Valle del Cauca y Colombia. Gracias por acompañarnos en este especial de Red Empresarial, el programa de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, la academia al servicio de la comunidad. A quienes nos ven por plataformas digitales, no olviden seguirnos y compartir este contenido a través de redes sociales. Nos vemos en el próximo capítulo donde analizaremos cómo va evolucionando la geopolítica a la luz de la guerra arancelaria.